llamando para que agote su tiempo y su turno en esta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo para mí estar acá de nuevo y tener esta oportunidad que el Señor me brinda de compartir su palabra. Vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 45, y les reiteramos la bienvenida a cualquier hermano o amigo que haya entrado después que los hermanos dieron la bienvenida. Qué bueno que estén aquí y sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor. Génesis capítulo 45, habíamos venido hablando acerca de José y el verso 24, solo ese versículo. Después que José tiene ese reencuentro con sus hermanos y lo despide, le dice: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino, no peleen en el camino. A mí no deja de sorprenderme esto, el genuino interés que él tenía por sus hermanos y por cada detalle. El líder está pendiente a cada detalle. No peleen en el camino, no riñan en el camino. Alguien dijo: a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que saben cuánto tú les importa. No es cuánto yo sé de la Biblia, cuántos versículos yo sé. La gente quiere saber cuánto tú les importa. Y esta simple cosa me dice a mí cuánto amor y cuánto cuidado, cuánto interés genuino tenía José por sus hermanos, por aquellos hermanos que lo habían vendido. No peleen, no riñan en el camino. Él los conocía, él sabía cómo eran ellos. Eran envidiosos, eran chismosos, traicioneros. Lo vendieron, lo tiraron a un pozo y se pusieron a comer pan como si nada. Eran tremendos, él los conocía. Pero yo digo, había pasado un tiempo considerable. ¿Acaso no cambia la gente? Habían pasado por lo menos 13 años. A él lo vendieron cuando él tenía 17 años. Entonces, con 30 años ya era el segundo hombre más importante de Egipto. Así que calculamos que habían pasado 13 años de ese suceso. ¿Acaso no puede cambiar una gente en 13 años? La gente cambia poco. La gente sin Cristo cambia poco. La gente que no se propone hacer un cambio, nadie que cambia a menos que se proponga hacerlo. Debe preocuparnos como cristianos si no mejoramos. Debe preocuparnos si no hay un cambio, si no hay una santidad progresiva. Debe preocuparnos muchísimo si somos siempre súper conocidos por ser impuntuales, por ejemplo. Hay un viaje, hay que decirle media hora antes, una hora antes a fulano, porque siempre llega tarde. No cambia, no mejora. Si somos inconsistentes, decimos una cosa y hacemos otra. Si somos poco confiables, debe preocuparnos. A mí me preocupa a veces lo predecible que son ciertos hermanos. Tú sabes de antemano porque él no cambia. O sea, no va a ponerse a reflexionar y a pensar que quizás hay una mejor forma de hacer las cosas. No peleen
en el camino. C.S. Lewis, un teólogo, apologeta, predicador y maestro, tremendo escritor, escribió, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, entre otros buenos libros como El problema del dolor, un tremendo. Él dijo, si la conversión al cristianismo no hace ninguna mejora en las acciones exteriores de una persona, si sigue siendo orgulloso o ambicioso como lo era antes, entonces debemos sospechar que su conversión fue en gran parte imaginaria. Tiene que revisarse. Si él dice que es cristiano y que nació de nuevo y no hay un cambio exterior en su comportamiento afuera, sus acciones exteriores, tiene que revisarse. No me diga a mí, no, que lo mío es por dentro. No, lo de adentro se expresa afuera. Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor. ¿Qué le dijo Juan el Bautista cuando él predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le preguntaron unos soldados, ¿y qué haremos? Sí, no calumniéis a nadie, a los soldados. Parece que el macuteo siempre ha existido. Contentaos con vuestro salario. Deja de estar quejándote y envidiando el éxito ajeno. Conténtate con lo tuyo. Muestra eso afuera. Le dijo unas cuantas cosas que son expresiones externas. Entonces, debe uno revisarse. Restituid al agraviado, le dijo Juan. Usted tuvo 3 hijos por la calle y usted vino a Jesucristo. Hágase responsable de esos muchachos. Salga a buscarlo, pida perdón, trate de restituir. No calumniéis a nadie, le dijo. En esto de cambiar, desde luego está la gracia de Dios, que sin ella no podemos hacer nada, que nos perdona. Y sobre todo nos da su Santo Espíritu, que sin la presencia de ese Santo Espíritu, Dios nos ha dado su Santo Espíritu para poder tener victoria sobre el pecado en la vida diaria. Sin embargo, uno tiene que leer su Biblia, que orar, hay que poner de su parte. Nadie crece ni madura en ninguna esfera de la vida a menos que tenga el propósito de hacerlo, a menos que tome eso en serio. Pedro dice en 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, es imposible que ustedes estén ociosos y sin fruto. Añadid, con toda diligencia. O sea, tú no vas a ir caminando por la vida, te tropezaste y de pronto ya soy un hermano maduro y cambié. No, hay que ser intencional en eso. Hay que tener un plan en eso. Hay que ser diligente para esas cosas. Pablo era Pablo y decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Sigo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. 13 años él tenía sin ver a sus hermanos y dudaba si ellos habían cambiado. ¿Puede cambiar una persona? Puede cambiar una persona, claro, el Evangelio es para eso. Creo que fue algo que Josué compartió un día, creo que fue él, y me gustó y lo guardé, algo que decía San Agustín de Hipona. Le decía a uno de sus alumnos, creo en los milagros de Jesús, en los pequeños y en los grandes. En los pequeños como
resucitar a Lázaro, calmar la tempestad, devolverle la vista a un ciego. Y los alumnos le preguntaron, ajá, y si esos son los pequeños, ¿cuáles son los grandes? Transformar a un pecador como yo. Esos son los grandes. Transformar a un tremendo pecador. Recordamos que San Agustín era un promiscuo, un gran bebedor y mujeriego. Confesó que se le hacía difícil pasar la noche sin una amante. Pero su madre, atención mamá y papá, era una mujer de oración y vivía orando por ese muchacho. Y un día él sintió que Dios le habló y Dios lo llamó. Y se convirtió. Y un día iba por la calle y se encontró con una de sus ex amantes. Y le pasó por el lado y ella le dijo, Agustín, soy yo. Y él le dijo, pero yo no soy yo. Yo soy un hombre nuevo en Cristo. Entonces, ¿cambia a una persona? Claro que sí. Y si usted es un amigo que no tiene a Cristo y usted es un esclavo del pecado, venga que Cristo lo perdona y lo transforma. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Venga a Él. Él da una verdadera esperanza. ¿Por qué pelean los hermanos? No riñan en el camino. ¿Por qué pelean los hermanos? A veces por una posición, a veces por una herencia. Hay gente que se quiere mucho hasta que hay que repartir bienes. Hay esos medios, hermanos. Hay gente que deja unos líos. Se pelea mucho por el ego, el orgullo que todos llevamos, ese viejo hombre que no se arrepiente. El enemigo número uno de la unidad en la iglesia, de la unidad entre los hermanos, es el ego. El enemigo número uno en una empresa, contra un trabajo en equipo, es el ego. De un equipo de deporte, el ego. Porque mi posición es la que va. Yo soy el que tengo la razón. Alguien dijo que las opiniones son como el trasero. Todo el mundo tiene uno, pero tú crees que el del otro es el que hiede. El tuyo no. Tú tienes la razón. Así es que somos. ¿Y saben qué, hermanos? Para mantener la unidad de la iglesia y la armonía, a veces tenemos que aprender a estar de acuerdo con estar en desacuerdo. Por ejemplo, los gedeones somos cristianos de diferentes iglesias, cristocéntricas. Creemos en la Biblia, creemos que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, creemos en el infierno, creemos en el matrimonio de un hombre con una mujer. Eso es lo que nos interesa. Otra cosa es que usted tenga una forma de adorar más lenta, más rápida, eso no nos interesa y no hablamos de eso. Que usted crea que la salvación se pierde y yo digo que no se pierde, eso no nos interesa. Y funcionamos en una perfecta armonía. Hemos aprendido a estar de acuerdo con estar en desacuerdo. Y a diferir con piedad. Que es lo que muchas veces menos se hace. ¿Por qué? Porque yo soy el que creo que tengo la razón. Y a veces soy inmovible en ciertas posiciones. Yo no puedo tener una química con un mormón, con un musulmán, esos son sectas. Y todos tienen una historia similar. Un ángel se le apareció, tuvieron una revelación y alguien empezó. Esa es la historia de todos. Pero la Biblia ya me dijo que si viene un ángel del cielo y predica otra cosa, sea anatema. Pablo sabía que eso iba a suceder y el Señor.
Y hay que conocer para que tú puedas discernir. Hay hermanos que se han peleado por una copa, porque si es una copa o si son varias copas, por el color que se debe pintar la iglesia, por los instrumentos, por el volumen de la música. Algunos quieren himnos suaves, otros más movidos, por una falda, por una prenda, por cosas como esta, por una vestimenta. Se cuenta que una vez Juan Wesley estaba en una casa, había ido a una iglesia a predicar y luego de la prédica lo invitaron a comer a una casa y había una muchacha que servía la comida en esa casa donde él comía, que no era cristiana, y ya no le cabía un anillo más en los dedos, y donde quiera tenía un anillo y un hermano que le ayudaba, que era un hermano un poco cerrado, le agarró la mano a la muchacha y le dijo: mire, mire, no le cabe un anillo, mire, mire, mostrándole los anillos. Y Wesley contestó: la mano es muy bonita. Y ella, todo el mundo estaba aterrado con lo que el hermano hizo y esa suave respuesta de él. Y la muchacha fue a escucharlo en la noche y se convirtió y después fue dejando esas cosas. No podemos esperar que la gente actúe como cristiano antes de serlo. Usted sabe los boches que ha dado Robertico Santana a los amigos. Ella. Este pantalón, esta gorra, pero el amigo puede ir como quiera a la iglesia. Escuche, no puede vivir como un cristiano antes de serlo. Tiene que conocer a Jesucristo primero. Hay que dar gracias a Dios porque nuestras iglesias, gracias al Señor, y eso en gran parte o principalmente porque tenemos una doctrina sólida, se dividen muy poco, gracias a Dios. Se pueden contar las divisiones que han ocurrido y tenemos en sentido general una relación buena. Yo puedo recordar, por ejemplo, un hermano una vez salió de Barrio Invi y se fue a La Rigola y en el puentecito de la Guinea, que Dios lo llamó, abrió una obra y abrió la cueva de Adulán. 2 semanas después pasé y decía: se vende pollo frito. En el mismo lugar. Ese Dios no lo llamó. Ese tuvo un sueño, comió mucho y se imaginó eso. Pero en sentido general, gracias a Dios, peleamos poco y hay pocas divisiones. Y gracias a Dios que las divisiones y los pleitos no salen en los periódicos. Aunque una vez en el Reino Unido, en Gales, hubo un desacuerdo en una pequeña iglesia de 40 miembros sobre quién debía dirigir la iglesia. Y 2 hermanos que se autodominaron pastores subieron al púlpito, uno agarró este lado y otro. Y los que siguieron a este hermano se sentaron en 2 sermones en la misma iglesia. Pedían un himno y los otros pedían otro y cantaban 2 himnos hasta que alguien llamó a la policía. Y un policía dijo: aleluya, un púlpito, 2 sermones. Yo no había visto esto. 40 gente que no se ponían de acuerdo. Hay que saber que usted hasta con su mujer pelea a veces. Imagínense, tú pones 2 o 3 gente juntas. Pero hay que aprender a diferir con piedad. A diferir con piedad. Dwight L. Moody, tremendo evangelista, cuenta que en sus días un tema de mucha división fue la escatología, es decir, la doctrina del futuro, las cosas que van a suceder. Entonces había un conflicto, los premilenaristas, los que creen que Cristo viene antes del milenio, como nosotros, tenían un gran problema con los postmilenaristas, que Cristo viene al final del milenio. Y bueno, ya eso estaba causando estrago en la congregación. Y con un liderazgo sabio, él les dijo: no critiquen si nuestros relojes no coinciden en cuanto al tiempo en que sabemos que Él viene. Lo que sí sabemos es que Él viene.
Y así calmó la cosa. Las confrontaciones no son todas necesariamente malas. Los consejeros matrimoniales, por ejemplo, señalan que a pesar de que los conflictos son inevitables en las relaciones matrimoniales, una disputa no tiene que ser necesariamente una fuerza destructiva. Una discusión que se enfrenta con la actitud adecuada puede aclarar las cosas, promover un mejor entendimiento de los puntos de vista y adoptar decisiones buenas para ambos. De forma similar, no todos los conflictos en la iglesia, en la vida de la iglesia, son perjudiciales en sí. Los desacuerdos, como su correspondiente malentendido, sentimientos heridos y competencia, llevan consigo el potencial de un ego destructivo, pero si se le maneja adecuadamente con sabiduría pacificadora y dada por Dios, pueden ser fuerza constructiva para unir el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sí le hace mucho daño. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, diferir con piedad, amable, benigna, llena de misericordia. Para manejar un conflicto, un pleito entre hermanos, tenemos que estar llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía es, tú me haces creer que todo está bien, pero tú tienes una raíz de amargura todavía. Tiene algo ahí, eso es hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, llena de misericordia. A veces se usa el púlpito, no aquí no, para allá, para los campos, para resolver un problema personal. Esto es un lugar sagrado. Yo tengo una política y yo prefiero hablar con las personas que de las personas. Se lo digo siempre yo. Vamos a hablar con las personas, se lo digo a mis equipos de trabajo. Hay que hablar con la persona y no de la persona. Igual que otra cosa, vamos a reírnos con la persona, no de la persona. A nadie le gusta ser el objeto de burla. No es un buen sentimiento. Vamos a reírnos con la persona, no de la persona. Vamos a hablar con la persona, no de la persona. Para tomar esa posición hay que estar lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Escuchamos y leemos, si tu hermano peca contra ti, estando tú y él solo, habla contra él. Eso se dice, pero no siempre se hace. Es lo que la Biblia te dice. La gente empieza. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios resiste al soberbio, le da gracia al humilde. Esto lo he visto en la vida, es un temor que uno debe de tener. Pero la vida con nosotros las personas no siempre es fácil. Hace
pocos meses pasó a la presencia del señor Charles Stanley en contacto. Y estaba recordando a alguien que cuando a él lo nombraron pastor, lo reconocieron como pastor, había una facción de la iglesia que quería otro hermano. Y alguien subió al púlpito y le dio un puñetazo en el amor de Cristo o en el amor del diablo, yo no sé. En un programa transmitido en toda Estados Unidos. Y yo creo que el que dio el puñetazo estaba bien equivocado, no solo por una actitud diabólica y carnal, sino porque ese hermano sirvió al Señor por mucho tiempo y lo hizo bien y llevó el evangelio a muchos países. Él se empeñó a buscar un buen traductor en muchos países. Mira hasta dónde puede llegar la inmadurez de alguien que no está lleno de misericordia. Y leyendo la biografía de él, su primer sermón, así fue que lo recibieron. En cambio, mire por ejemplo la actitud de Ananías cuando Dios le habla de que un varón llamado Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, habla con ese hombre, un hombre que implantaba terror. Vamos a ver en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ya Ananías le ha dicho: pero tú no has oído lo que ese hombre hace. Ese hombre persigue la iglesia, ese hombre disfruta torturar, no es un enemigo. No, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, no hizo como Jonás, que lo mandaron para Nínive y se fue para Tarsis. No, él fue, obedeció y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, se acercó, le puso la mano, no fue: oye, te mandaron un mandado, Pablo. No, no fue así. Hermano Saulo, le dijo. Lo tocó, se acercó, obedeció. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Fue tan impactante esto en la vida del apóstol Pablo que 25 años después, en el capítulo 22 de los Hechos, él lo menciona ante el rey. Él menciona cómo Ananías se le acercó, lo tocó, impuso sobre sus manos y lo llamó hermano. A veces, yo siempre lo digo, ojalá que no pase aquí, pero en la escuela de verano llegan niños. Para mí eso fue una sorpresa. Varios niños que no saben leer, grandecitos ya, 11, 12 años. Recuerdo uno que le dice: tú no hiciste la tarea, pero tú sabes leer. Si yo supiera leer, un niño grande, muchachitos que vienen de hogares destruidos. Y yo le digo a la gente: háblenle con misericordia. Mándenlo a callar con misericordia. Quizás este es el único lugar donde le van a hablar bien. Y siempre tengo esa lucha con la gente. Es normal que a veces haya conflictos, repito, entre seres humanos. En Gálatas capítulo 2, versos 11 y 12, encontramos, por ejemplo, esto fue un problema serio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de la circuncisión. Hechos capítulo 15, versos 1 y 2. ¿Qué había ahí? Había un grupo que decía, ok, hay que creer en Jesucristo, pero hay que circuncidarse. Hay que circuncidarse también. Y Pedro le tenía miedo a ese grupo de judaizantes que habían salido de la secta de los fariseos. Vea qué problema. Al principio él estaba con los gentiles, pero cuando vinieron ellos se apartaba y quería estar con Dios y con el diablo, y Pablo lo tuvo que resistir cara a cara. O sea, porque era digno de condenar. Eso no podía dejarse pasar. A veces viene un muchacho joven y predica algo que no está de acuerdo y lo dejan. No, hay que llamarlo en amor y decirle, mijo, esto no es así, según la palabra. Antes de que él crezca y se crea un maestro, y ahí es más difícil corregirlo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. Oiga eso. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén. No pudieron resolver el asunto entre ellos. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Jesucristo es mediador. El que necesita un mediador es porque no ha podido resolver el conflicto. Y vea, una disputa no pequeña. También vemos en la Biblia un fuerte desacuerdo. En ese mismo capítulo 15, al final, en el verso 36, Pablo y Bernabé, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dice G. Camping Morgan, me siento muy consolado cuando leo esto. Doy gracias por la revelación de la humanidad de estos hombres. Si no hubiera leído nunca que estos hombres tuvieron una disputa, hubiera sentido miedo. Estos hombres no eran ángeles, sino hombres. A través de los siglos, muchos cristianos sinceros han estado en lados opuestos en muchos asuntos. Lo que es importante, escuche bien, lo que es vital en todo desacuerdo es estar abierto a la dirección de Dios y amar al oponente. Y muy importante, separar al hermano de la discusión. Esto no es personal. Yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero yo te amo, tú eres mi hermano. A los latinos se nos hace muy difícil separar las cosas. Somos muy susceptibles, como prediqué la otra vez, muy ñoño, y todo lo tomamos personal. Hay que hablarle con pinza a la gente porque se ofende. Hay que separar a los hermanos de problemas. Si yo no tengo un problema contigo, yo tengo un problema con tu punto de vista. Si somos capaces de diferir honesta y pacíficamente, dice Campbell Morgan, podemos servir al Señor. Discusiones y desacuerdos son inevitables, pero perder la calma es un error. Permanecer inamovibles en posiciones opuestas llevó a Pablo y a Bernabé a dividirse. Ninguno de los dos dio su brazo a torcer, pero hay que recordar que la obra del Señor, su gloria y su reino inconmovible está muy, muy por encima
de nuestros deseos de ganar discusiones. Nadie dice amén. Ojalá que en la práctica, cuando ustedes tengan una discusión, se acuerden de que el reino inconmovible del Señor está por encima de tu ego y tu deseo de tener la razón y de ganar discusiones. Porque los conflictos son inevitables, siempre van a pasar entre personas. Romanos 14 no habla de un asunto que había por carne sacrificada a los ídolos. Los problemas en Corintios son de no acabar. En Filipo encontramos a Evodía y Síntique, que le dicen sean de un mismo sentir. Y esas cosas siempre van a pasar. Pero tenemos que tener una posición de humildad. José estaba en la cima. En la cima. No necesitaba nada de ellos. Pero pensaba en sus hermanos. Eso es ser humilde. Él besó a sus hermanos. Me acuerda de David. David está en un buen momento del reino. Y dice, ¿no ha quedado alguien de la familia de Saúl para que yo haga misericordia? Por eso la Biblia dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Se acordó de ello. F.B. Meyer escribe en su libro Amor hasta lo sumo, cuando tires piedras pesadas, asegúrate de envolverlas en amor. Pablo le dijo la verdad a Pedro con firmeza, pero en amor. Había que utilizar firmeza, era un asunto capital. ¿Cómo que si queremos en Jesucristo hay que circuncidarse? No, con firmeza pero en amor. Pedro pudo reaccionar mal. Después de todo, también era un líder. Pudo haber defendido su posición, pudo haber dividido en este choque de pesos pesados, pero era humilde y sabio. Reconocer sus fallos, sabía reconocer sus fallos y lo hacía rápidamente. Cuando negó al Señor, ¿qué dice la palabra? Lloró amargamente. Ahí está. Jesús, después de lavar los pies a los discípulos, también los secó. Un secado mal hecho puede hacer que los pies queden más sucios que antes de lavarlos, cuando entren en contacto con el polvo nuevamente. Restaurar a un hermano que ha errado incluye el secado de los pies, a fin de que pueda andar en los caminos de rectitud. Hemos de perdonar y olvidar. Termino contando un conflicto que había entre dos grandes tenores. Quizá usted ha oído hablar de Plácido Domingo, de Madrid, y José Correa, que era catalán de Barcelona, y por cuestiones políticas eran enemigos a muerte. Ustedes saben que los catalanes no se consideran españoles y quieren la independencia. Hay un grupo que quiere la independencia de Cataluña y eso es una rivalidad que en los deportes no hay una rivalidad más grande que el Barcelona contra el Real Madrid. Cuando juegan eso es un clásico, son enemigos a muerte. Entonces José Correa, uno de los mejores tenores, y Plácido Domingo eran enemigos. José Correa enfermó, le sorprendió leucemia y en poco tiempo gastó su fortuna enfrentando la enfermedad. Y cuando su salud estaba en un punto crítico, lo llamaron de una fundación recién fundada en Madrid. Plácido Domingo había creado una fundación para ayudar a su enemigo y mantuvo eso en anonimato para no humillar a su enemigo. Pero
cuando él supo que ese hombre lo quiso ayudar, pidió perdón y hubo una reconciliación y se sanó. Se sanó y cantaron juntos Amigos para siempre amigos. Uno de los videos que más vista tiene. Es algo muy conmovedor. Pero un periodista le preguntó a Plácido Domingo, ¿por qué tú ayudaste a tu enemigo? ¿Qué te motivó a ayudar a un hombre que te ha atacado tanto? Y él dijo, yo amo la música y el mundo no puede perder una voz como la de Correa. Ese hombre canta lindísimo. Eso es separar el problema de la persona. Y a veces vamos a tener posiciones diferentes. Pero recuerda, yo tengo un problema con tu posición, no contigo. Tú eres mi hermano y yo te amo. Y esa simple posición nos va a ayudar a actuar lleno de misericordia y que haya un acercamiento. A veces tenemos que hacer como hizo Andrés Jackson, 7º presidente norteamericano, que una vez sus tropas tenían una guerrilla interna, estaban en guerra, pero entre su propia gente se estaban matando. Y dijo, caballeros, el enemigo está allá afuera. A veces acordarnos que el enemigo está allá afuera. Que el Señor les bendiga.